que espera de nosotros otra cosa, ¿no? Espera de nosotros adolescentes otra cosa, ¿no? Y que hay por eso digo, como una obligación de una transformación ideológica. Y por supuesto que cuando se dan esas transformaciones ideológicas de intereses, de gustos, ¿no? Desde el estilo de música hasta intereses políticos o desintereses políticos, ¿no? Pero digamos que en la adolescencia uno vuelve a pensar aquellas cosas, es como que da de vuelta, ¿no? Sobre aquellas cosas que uno se había sentado, las problematiza todo el tiempo. Entonces, digo, empieza a ubicar esta idea de crisis. Después, empieza a tomar de otro autor, que él lo que va a plantear es que un desafío de la época es que ya no están claros los ritos de pasaje. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento en la cultura, ¿no? Había, en la cultura occidental, la cultura oriental, digamos que cada cultura iba teniendo ritos de pasaje, es decir, ritos simbólicos que implicaban el pasaje de una edad a otra. Desde los muy antiguos podía ser, no sé, el niño se hace adulto en la primera relación sexual, ¿no? Antes, ¿no? que existiera la adolescencia, ¿no? Había un pasaje mucho más rápido, ¿no? Esto que veníamos diciendo en un momento, en la adolescencia es un invento moderno, ¿no? Tiene 200 años la adolescencia en términos, vamos a decir, existieron siempre personas de 14 años, sí, pero no eran adolescentes, ¿no? Es raro pensarlo, pero no eran adolescentes, o eran niños o eran adultos, de acuerdo a la situación vamos a decir, simbólica en la que están en su sociedad. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? La primera vez que van a casar, para algunas culturas, la primera relación sexual, la primera vez que van a trabajar. Podríamos decir, en nuestra cultura moderna hay también algunos ritos, ¿no? También empezar a trabajar, casarse, ¿no? Muchas veces pensemos que la adolescencia antes se terminaba, por ejemplo, se volvían adultos el momento en que dejaban de vivir con los padres. Capaz a los 18 años, ¿no? Ya eran adultos. Bueno, como muchos chicos ahora, ¿no? Que muchas personas, bueno, encuentran un trabajo, se casan, ¿no? Pero digo, o ahora también, actualmente, ¿no? Algo de la independencia económica. Terminar los estudios universitarios. Bueno, son ritos de pasaje frente a la adultez. Y lo que dice Brignoni, ¿no? Retomando algunos autores, es que estos ritos de pasaje en la actualidad están cuestionados. Ya no están dados. Es decir, no basta con. ¿Por qué no basta con? Porque yo me puedo ir y pongámoslo así, ¿no? Me puedo independizar económicamente, supongamos. Pero bueno, hago que mi mamá venga a cocinar. Le dejo la ropa para lavar. Y hago un montón de cuestiones más, ¿no? Donde siempre esa independencia se vuelve relativa, o está llena de grises, ¿no? Bueno, me voy a una casa, pero es una casa, bueno, comprada por mis padres, y que ellos me bancan, no sé, supongamos que tienen la posibilidad, y que ellos me bancan los gastos cotidianos. Bueno, es una independencia relativa, ¿no? Bueno, lo del primer auto también, ¿no? Eran cosas que no bastan, podríamos decir, que ya no está tan claro en qué momento está ese tránsito, de la adolescencia a la adultez. Y lo que va a decir Brignoni es que actualmente los adolescentes están más solos en estos ritos de pasaje. Antes estaba la mediación, vamos a decir, de los referentes, ¿no? Acompañando ese tránsito, ni hablar en la antigüedad, ¿no? Que esto era todo un rito hasta social, en el momento en que un niño se convierte en adulto. Pero no, podemos decir que la adolescencia se fue extendiendo tanto y empezaron a haber tantas formas de la adolescencia que ya no sabemos, ¿no? Bien. En la página 10, ¿no? En el texto, en el título de Adolescencia, Culturas y Ritos de Pasaje, dice: la cuestión es si realmente no existen estos ritos de pasaje, ¿no? Aquellos ritos de pasaje de hace algunas décadas o siglos. O más bien si el otro social ha perdido su papel de organizador de estos y ahora son los adolescentes los encargados de organizarlos y atravesarlos.
Antes el otro social de alguna manera era el encargado de otorgar la identidad después de que el sujeto hubiera pasado una serie de pruebas. Hoy el adolescente creo está más solo en ese pasaje. Por un lado está más activo para poder avanzar, pero sus soluciones parecen más inestables y frágiles. Por ejemplo, podemos pensar algunos acercamientos a las drogas, a los tatuajes o piercing, a las conductas de riesgo, a ciertas formas transgresoras, como las pruebas que algunos chicos se proponen realizar para demostrar y demostrarse que ya no son niños. ¿No? Es interesante acá, ¿no? Porque por un lado, lo valioso es que esta soledad los puede hacer a los jóvenes más activos, esta soledad, digamos, de que no haya del todo, que no esté muy claro para nadie, ¿no? Cuando alguien se transforma en adulto o cuando alguien deja de ser niño, no está muy claro para nadie, para nada. Y que eso está buenísimo porque nos abre a una etapa no moral del hecho, ¿no? Porque antes también era muy claro y los que no cumplían eso eran, no sé, estaban descartados, ¿no? Y algo de eso sigue ocurriendo, ¿no? Para muchos adultos sigue ocurriendo. Quien no cumplió determinadas pruebas está descalificado como persona. No sé, será un adulto a medias, ¿no? Pero queda desacreditado. Y acá ella se pregunta, ¿no? Si las formas transgresoras, ¿no? Podemos decir, eso que los adolescentes muchas veces hacen, ¿no? Como para buscar, convocar la mirada del adulto, en el sentido, podríamos decir, de pinchar al adulto, ¿no? ¿No? El hijo, la hija que cae con un tatuaje, una familia que, no sé, que se escandaliza por eso. Incluso conductas, ¿no? Pienso incluso en ciertas conductas sexuales que quizás no disfrutan, ¿no? Podríamos decir que también hay algo de eso, ¿no? Esa transgresión, pasar por algunas situaciones sexuales, más que por el valor de lo erótico, por el disfrute del cuerpo, de la pulsión sexual, está más que nada por reconocerse y sentirse adulto y dueño de sus acciones, ¿no? Podemos decir, bueno, ahí obviamente, ¿no? Muchas veces, ¿no? Adolescentes que se confrontan y se golpean la cabeza, ¿no? Varias veces, ¿no? Para poder encontrar, bueno, ¿y ellos dónde están parados? ¿Qué buscan? Más allá de lo que espere el otro social, ¿qué busca? ¿No? Me parece que ahí de vuelta está esa pregunta que ella se hacía en relación a qué deseo. Bien, entonces ahí ella llega, ¿no? A la cuestión de lo enigmático. Y dice, ¿no? En el capítulo de Adolescencia y Psicoanálisis, ahora quién soy y qué quiero. ¿No? Y para ella, digamos que esto enigmático, si bien es muy doloroso, ¿no? Porque uno lo dice lo enigmático y le da cierto vuelo poético o romántico, es muy doloroso atravesar ese momento. ¿No? Porque es no saber quién soy, qué cuerpo habito, no reconocerse bien qué es lo que quiero, cómo lo quiero. Bien. Bueno, ahí también va recuperando algunas cuestiones ¿no? retoma esta cuestión como de la crisis o de estas transformaciones en el cuerpo, en lo simbólico, en lo social. Y ahí toma un autor que es importante, que se llama Stevens, es un psicoanalista, que él lo que dice es que en la adolescencia, el adolescente para la redundancia, en la adolescencia hay un encuentro con lo imposible, ¿no? ¿Qué es lo imposible, no? Dice, con un imposible respecto a la sexualidad. Para el psicoanálisis, la sexualidad tiene la marca de un imposible, ¿no? Recuerdan que nosotros decíamos que me acuerdo había una pregunta muy interesante la otra vez, si la pulsión se puede satisfacer del todo. Yo decía, bueno, hay satisfacción, pero nunca es completa, porque por algo sigue empujando, ¿no? Por algo siempre quiere más la pulsión. Entonces, la pulsión sexual, en la medida, para el psicoanálisis, en la medida en que nosotros no somos animales y perdimos el instinto. ¿Qué significa perder el instinto? Perder el objeto natural. Es decir, que ya, y ahora hasta puedo retomar algo de lo que sería el glosario de deseo, que anda por ahí en la bibliografía también, que es importante, que no hay un objeto natural para el ser humano. ¿Qué quiere decir? No hay nada que nos complete.
Es decir, no hay algo que ya nosotros tengamos un destino de un objeto propio para nosotros por el cual ya después vamos a ser felices. Si en la observación de la naturaleza animal podríamos ir ubicando algunos objetos, ¿no? Determinados animales, determinadas formas de conducta que están buscando un fin determinado, en el humano podríamos decir que, bueno, que es muy difícil, ¿no? Pensar, bueno, hay algo que me consuele, algo que me conforme, ¿no? En esta cuestión de Freud de no hay una felicidad garantizada. Es decir, no hay un encuentro pleno con nada. Y ahí es donde ingresa, ¿no? Este encuentro con lo imposible de la sexualidad. ¿Por qué lo imposible, no? Porque la sexualidad para el psicoanálisis está llena de desencuentros. Si bien podemos decir, bueno, también nos da satisfacción a veces, para Freud, de hecho, la sexualidad era lo que más traía síntomas. Era lo que más nos ocasionaba malestar, y que incluso síntomas sexuales, ¿no? Desde la impotencia, la frigidez, el dolor en el acto sexual, el no interés en el acto sexual, el interés en exceso en el acto sexual, la masturbación compulsiva, ¿no? Está lleno, digamos, de comportamientos sexuales que nos producen malestar. Entonces, para el psicoanálisis hay algo de la sexualidad, del encuentro sexual, que nunca es total. Que siempre hay algo que falla, que fracasa, ¿no? Entonces, podemos decir, bueno, en la adolescencia, este encuentro con esta sexualidad que fracasa, o que imposible en el sentido que nunca es satisfactoria del todo. Entonces, hay algo de este encuentro que por primera vez en la adolescencia tenemos el cuerpo, ¿no? Para poder ejercer una sexualidad plena, entre comillas. Entonces, frente a esa posibilidad biológica que nos da la pubertad, que es los cambios en el cuerpo, los cambios fisiológicos bueno, acá también va a mencionar, ¿no? El crecimiento de los órganos sexuales, una serie de cosas, ¿no? El crecimiento de partes del cuerpo, la posibilidad de reproducirse. Entonces, que en esa época, que sería la pubertad, ¿no? Que tiene que ver con los cambios biológicos, nos encontramos con que eso que esperábamos, que era la satisfacción sexual, no se produce. Digo, lleno, ¿no? No les traje, pero a mí sería interesantísimo, capaz alguno la ve, para mí es muy muy buena, para que habla de esto, ¿no? Sex Education, en la serie de Netflix, y ¿no? Que lo que aparece todo el tiempo ahí son los síntomas, ¿no? Podríamos decir, toda una edad donde parece que hay un empuje constante a actividad sexual, ¿no? Porque todos hablan de eso. Hasta el mercado nos habla todo el tiempo de eso, ¿no? De que tenemos que realizarnos como persona, realizándonos en lo sexual. Y los adolescentes, más que ninguna época, viven vamos a decir, ese desencuentro, esa frustración, ya sea de, tanto quilombo para esto, ¿no? O en eso que la época, que el mercado me está pidiendo, que mis compañeros parece que me están pidiendo, ¿no? Se me resulta tan difícil. Ahí de vuelta, ¿no? Aparece algo lo enigmático de cómo hacer para tener pareja, cómo hacer para que alguien me dé bola, para sentirme lindo, linda, para demostrarle al otro que me gusta, ¿no? Hay un montón de cosas que se ponen a prueba en ese momento, ¿no? Y que de repente, que la mayoría de esas cosas angustian, ¿no? Hasta son más las veces que en eso aparece el malestar que la satisfacción. Entonces, él ahí empieza, ¿no? Hablar, ahí dice algo interesante, ¿no? Como que la impostura adolescente, el me la sé todo, ¿no? Parece siempre más como una defensa podemos decir, para hacerse los tontos, los distraídos de eso imposible, ¿no? O es la manera que tienen de armar, se quiere, como una coraza, como si fuera un personaje de actuación
frente a eso que en el fondo y no tan en el fondo los está angustiando. Entonces esa línea me parece interesante, ¿no? Que frente a lo imposible de la sexualidad, es decir, frente a eso que nunca encaja, porque en la vida adulta tampoco encaja la sexualidad, nunca encaja del todo la sexualidad. Entonces, frente a ese encuentro con eso imposible, lo que aparece, o la impotencia en el sentido de la inhibición, la dificultad, el retraimiento, o la impostura, ¿no? El que se las sabe todas, ¿no? El que le cuenta a los amigos todas las andanzas, ¿no? Qué pudo hacer, lo que hizo, cómo la hizo disfrutar, ¿no? Y no, después uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Pero que pocas veces, por suerte, ¿no? Últimamente creo que se habilita mucho más a contar lo que angustia de la sexualidad, ¿no? Y me parece ahí que sí, que es muy interesante la época digamos, ¿no? De toda la lucha, la organización de ciertos... de cierta práctica que viene el feminismo, ¿no? Que empieza a interpelar a todos, ¿no? A quién te gusta, cómo te gusta, ¿no? Que está de alguna manera un poco más habilitado en trabajar la pregunta y no tanto dar respuestas, ¿no? Porque también nosotros estamos en una época de transición donde parecía para nuestros padres, nuestros abuelos, que las respuestas ya estaban dadas desde antes, ¿no? Esta que yo les decía al principio, el psicoanálisis nace en la moral burguesa, dentro de la moral burguesa, ¿no? Hay que buscar la familia tipo, un hombre con una mujer, casarse, ¿no? Hay una serie como de consecuencias que ya estaban prefijadas. Bueno, y ahora tenemos el otro, digamos, la oscuridad de la liberación sexual, también es, bueno, vale todo y estoy perdido, porque ya no sé lo que quiero. Bueno, eso también ese es un drama de la época, ¿no? Donde vale tanto a veces en el amor, que eso también produce mucha angustia porque porque desorienta, ¿no? Porque produce todo el tiempo que uno está fuera, ¿no? De la ola de la época. Lo curioso es que después si se ponen a hablar, bueno, muchos adolescentes se sienten por fuera de la ola de la época, ¿no? Bueno, hay diferencias, esto me parece una diferencia importante. Bueno, voy a tratar de ser más breve porque lo estoy alargando bastante. Pero hay una diferencia importante, ¿no? Entre pubertad y adolescencia. Pubertad tiene que ver con los cambios estrictamente fisiológicos, orgánicos, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista sexual. Pero bueno, también algo del cuerpo, ¿no? Pero no solo lo sexual, sino algo del cuerpo que no encaja con el modelo infantil que yo tenía en mi cabeza, ¿no? De los granos que empiezan a salir, las caderas que se empiezan a ensanchar, las tetas o las chicas que las exhiben demasiado o que se cubren demasiado, las que se avergüenzan ¿no? Que siempre ahí es interesante, ¿no? Cómo las diferentes respuestas frente a la irrupción de ese cuerpo que no es mío, ¿no? ¿Por qué digo no es mío? Porque nosotros pensemos, ¿no? En esa transición de la pubertad, entre sobre todo los 11, los 14, ¿no? Donde es más violento, digamos, ¿no? Esos años, en términos de transformaciones en el cuerpo, los vellos, el vello púbico, los vellos en las axilas, tener que depilarse, los hombres tener que afeitarse también. Bueno, entonces digo, toda esa serie de consecuencias físicas trae, ¿no? Aparejada unas consecuencias psíquicas o simbólicas, decimos, ¿no? Entonces habría ahí una diferencia entre, podríamos decir, los cambios psíquicos y subjetivos, que sería el aspecto simbólico, y a raíz de las transformaciones en el cuerpo, que acá aparecen como lo real. Entonces, para que ustedes ahí tengan bien en cuenta, ¿no? Si estuviéramos ahí con el pizarrón, yo les marcaría, ¿no? La cuestión de lo subjetivo como lo simbólico, y la adolescencia, ahora vamos a llegar, pero la adolescencia está en lo simbólico, sobre todo, y la pubertad como aquellos cambios orgánicos, ¿no? Entonces, por eso se impone que es un tiempo de duelo, ¿no? Dice, ahora estoy en el capítulo de qué es la pubertad, ¿no? Entonces, que en esa época hay una época de duelo. ¿Por qué? Debe despedirse del cuerpo infantil y de lo que este cuerpo le devolvía en sensaciones y de la imagen que tenía. Es interesante, ¿no? No es solo despedirse de sentir el propio cuerpo infantil, sino de el cuerpo como imagen para los demás, como quien yo creía que era.
Por eso acá habla de lo que aparece es un real orgánico. Esto, si no lo entienden, pásenlo y lo charlamos en el chat. Pero lo real tiene que ver con, ya sea, la dimensión real del psicoanálisis en este punto tiene que ver con lo orgánico, con los cambios biológicos, vamos a decir, y con lo pulsional. Recuerden que lo pulsional, cuando nosotros habíamos trabajado, pulsión no es el instinto humano, ¿no? Es algo que está entre lo psíquico y el cuerpo, y lo somático, para Freud. Entonces, hay la pulsión, ¿no? Nosotros habíamos marcado sobre todo este empuje pulsional. Entonces podemos decir, bueno, son dos dimensiones de algo que tienen que ver. Tiene que ver lo orgánico con la pulsión, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, frente a esas modificaciones en el cuerpo, aparece un nuevo empuje de la sexualidad, ¿no? Para Freud hay cierta, bueno, no lo trabajamos mucho, ¿no? Pero como cierta sexualidad infantil, bueno, que él, bueno, por eso también fue como muy acusado y muy denostado, ¿no? Como que está sacándole la inocencia a los niños. Pero después para Freud, después de podemos decir, cierta explosión de la sexualidad infantil y ese descubrimiento también de algo de lo sexual en los niños y niñas, hay una etapa de latencia, decía él, como si se quiere una etapa de represión, podemos decir entre los 6 y los 11 años, ¿no? Que como que a veces no hay una dimensión muy clara de lo sexual, o empieza a ser como algo hasta incómodo, que hasta da pudor muchas veces. Y la irrupción, digamos, la nueva oleada de la sexualidad, obviamente aparece con la pubertad. Entonces eso también aparece como algo extraño, ¿no? Esa irrupción de la sexualidad aparece como algo extraño. Las poluciones nocturnas, la necesidad de masturbación, aparece como, bueno, algo de este cuerpo no es mío. Algo de mi cuerpo tiene vida, pero no soy yo. Entonces ahí aparece de vuelta como un desencuentro entre mi identidad, entre quien yo creo que soy y lo que mi cuerpo me hace ser. Eso es interesante, ¿no? Es un desencuentro, un quiebre entre lo simbólico en relación a mi lugar de identidad, lo que yo creo que soy, que quiero, y esto real que aparece, ¿no? Desde lo orgánico hasta lo pulsional. Entonces hay diferentes duelos. Dice, el duelo por el cuerpo infantil, el duelo por la infancia en sí y sus identificaciones, y el duelo por el vínculo con los padres. Entonces, nada de esto es igual. Ni mi cuerpo ya no es más el de un niño, ni aquellas cosas que me representaban siendo niños, determinados juegos, determinadas formas de ser, no empiezan a dar vergüenza. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Un poco esa época donde uno empieza a avergonzarse por muchas cosas, ¿no? Y algo hermoso, ¿no? De los niños, y tan espontáneo muchas veces, es que eso, ¿no? Que son espontáneos y que no están tan atados a la mirada del otro, ¿no? En cambio, en la adolescencia, de repente, esa mirada se vuelve feroz. Bueno, y con las redes sociales ni hablar. Y la otra cuestión, el otro duelo, es el duelo por el vínculo con los padres. Entonces, ¿a qué definición llega la adolescencia que toma Stevens Brignoni? La adolescencia es esa variedad de respuestas posibles frente al surgimiento de un real propio de la pubertad, tal como lo plantea Stevens. Entonces, la adolescencia ya no es los cambios en el cuerpo, sino, podemos decir, las modificaciones subjetivas y simbólicas que se dan a partir de los cambios en el cuerpo de la pubertad. Después, ahí empieza, ¿no? Como que no hay una forma estandarizada de ser adolescente. No hay. Eso es para mí interesantísimo, porque es también lo que nos va a permitir a nosotros como educadores no prejuzgar, no estandarizarlos a los pibes y pibas. Es decir, no dejarse guiar por las identificaciones entre el grupo, ¿no? No sé, pongamos que tenemos el grupo de los cumbieros, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros son todos iguales. Bueno, el grupo de los metaleros, bueno, ¿no? Son todos iguales. Y ahí es donde también uno, si como educador, uno se acerca individualmente después a los chicos, ¿no? Y para nosotros sigue siendo el grupo cumbiero, el grupo metalero, el grupo de las lindas, no sé. El grupo que sea, ¿no? El grupo de las nerds, digo, ahí nos perdemos.
ahí nos dejamos guiar por eso que ellos mismos nos hacen creer, ¿no? Esa masa, ¿no? Cómo necesitan esa identificación con el grupo, con el semejante, para poder lidiar con el malestar que trae este tipo de crecimiento. Bueno, y ahí aparece también, ¿no?, una última vía que para mí también es interesante, que dice, bueno, que toma un autor que dice que la verdadera crisis es una crisis del lenguaje. Porque el lenguaje construido al amparo de los padres se presenta impotente para nombrar. ¿No? Como lo dice, me parece muy bueno, ¿no? Que también aparece, lo vuelvo a leer, aparece un indecible. En esta crisis aparecen elementos que le han permitido. En esta crisis aparecen elementos que le han transmitido, los elementos existentes, es decir, como algunas identificaciones, ideales de referentes, pueden ser padres, algo de los padres, no que se acaba, ¿no?, toda identificación con los padres, ¿no? Se toman algunos elementos. Puedo decir, los adolescentes empiezan a elegir con qué representarse con los padres, ya no toman el todo, hay que ser como papá o mamá, ¿no? Empiezan como a elegir, puedo decir, con mayor determinación que cuando son niños. Entonces, por un lado aparecen elementos que le han transmitido, pero también aparece un indecible, cierta insuficiencia en el lenguaje para nombrar lo que está sucediendo y cómo resolverlo. Por eso, Philippe Lacaze dice que la verdadera crisis es una crisis del lenguaje. El lenguaje construido al amparo de los padres, se presenta impotente para nombrar. Entonces, para mí es interesantísimo. ¿Por qué? Porque esto nos habilita, nosotros como educadores, como formadores, dejar el espacio para que los chicos puedan crear su propio lenguaje, sus propias prácticas, ¿no? Que en un punto, bueno, aprendan también a equivocarse, ¿no? Pero todo un suelo de exploración. Ya no es esa voz de la experiencia que nosotros sabemos a dónde ellos tienen que ir, ni tampoco es correrse, ¿no? Porque esa es la otra trampa, correrse y desentenderse y confundirse con ellos. Estamos todos en la misma, ¿no? No hay autoridad, digamos, ¿no? No se trata de eso, ni de la voz de la experiencia, ni ir ausentándose como ellos se las arreglan solos, no. Nos necesitan al costado disponibles, en un lugar, al costado digo, porque es esto, ¿no? Es no bajarles línea, pero al mismo tiempo disponibles para cuando necesitan que le bajemos línea o cuando necesitan que estemos callados, en silencio, ¿no? Por eso hablo de ese acompañamiento silencioso, ¿no?, que aparece como figura. ¿Para qué también, no? Para que ellos mismos puedan construir su propio lenguaje. ¿No? Me parece que esa es una manera muy linda de pensarlo. Por eso dice, ¿no?, que la pubertad, entonces, tenemos que la pubertad es un hecho generalizable. Hay la pubertad, podríamos decir, ¿no? Hay una forma más o menos típica de la pubertad. No se sabe bien, bueno, en qué fecha, en alguno puede variar 1 o 2 años, ¿no? Se varía. Pero hay una forma típica de la pubertad y se estudia y en prácticamente todas las personas sucede lo mismo. Pero hay una forma típica de la adolescencia, ¿no? Eso lo toma, ¿no?, como faro lo tenemos que tomar, ¿no? No hay una adolescencia única, ¿no? Están las adolescencias, por eso el texto se llama Pensar las adolescencias en plural. Bueno, dejamos acá y después vamos a charlar, pero más en la clase por chat, acerca del síntoma y la adolescencia.